A las 5 de la madrugada, el despertador comenzó a sonar. Camila alcanzó el interruptor para apagar la luz sin despertar a Valentina. Empezaba un nuevo día. Mientras revisaba en su mente las actividades programadas, se restregó los ojos. Llevar a su hija al colegio, correr al restaurante para el turno matutino y esperar con ansias que su salario y gratificaciones fueran suficientes para pagar el arriendo pendiente. En la diminuta cocina de su piso, cocinó el desayuno mientras repasaba las tablas de multiplicar con Valentina. La pequeña, con sus enormes ojos oscuros y esa pequeña hendidura igual a la de su papá, estaba picoteando una rebanada de pan tostado. ¿Podría llevar mi muñeca a la escuela hoy, mamá? Claro que no, cariño. No olvides que la profesora indicó que los juguetes deben permanecer en el hogar. La rutina siguió su curso habitual. Peinar a Valentina, verificar que tuviera todo en su mochila y salir apresuradamente para no llegar tarde. A pesar del cansancio, Camila había logrado adaptarse a esa situación desde que se convirtió en madre soltera. A las 3 de la tarde, mientras estaba sirviendo un plato de risotto a una pareja de ejecutivos, sintió la vibración de su teléfono en el bolsillo de su uniforme. Lucía era la encargada de cuidar a Valentina una vez terminada la jornada escolar. Lamento informarte, Camila, que mi hijo ha sufrido un percance. Me encuentro en el hospital y no podré encargarme de Valentina en el día de hoy. Por un instante, el mundo se quedó inmóvil. En el restaurante La Luna Dorada, uno de los más distinguidos de la localidad, Camila consultó la hora en el reloj que colgaba en la pared. No fue sino hasta las 11 de la noche que finalizó su jornada laboral. Señor García, requiero retirarme antes. La persona a cargo de cuidar a mis hijos se echó para atrás y... No hay manera, Camila. El director ni siquiera apartó la vista de su dispositivo electrónico. No hay disponibilidad en nuestras reservas. Debes solucionar tus asuntos personales sin perjudicar el funcionamiento del restaurante si deseas mantener tu empleo. Pasadas 2 horas, Camila regresaba al restaurante acompañada de Valentina. Después de recogerla en la escuela, no tuvo otra alternativa más que llevarla consigo. Colocó la mesa en una esquina de la cocina junto a sus libros para pintar y le pidió que no se moviera. Princesa, en unas pocas horas estaremos de regreso en casa para disfrutar juntos esa película que tanto disfrutas. Todo transcurría de acuerdo al plan previsto. Mientras recibía sonrisas comprensivas de los chefs, los camareros colaboraban en guardar la confidencia. Sin embargo, a las 8, en un instante de gran actividad, Valentina se sintió hastiada. La pequeña se deslizó sigilosamente hacia la sala de estar, donde había una multitud de personas distinguidas, risas discretas y el delicado sonido de copas de cristal chocando. En ese preciso momento lo avistó. En la mesa más distinguida del salón, un caballero de alrededor de 30 años completaba la firma de algunos papeles durante su cena solitaria. Vestía un elegante traje gris y su reloj resplandecía bajo la suave iluminación del local. Alejandro Montenegro revisaba contratos lucrativos con escasa motivación, principalmente por compromiso y no por gusto. Desde su regreso de Europa para encargarse de los negocios de su familia, sus jornadas se habían convertido en una rutina aburrida. Encuentros, rúbricas, comidas de trabajo. Nada lograba despertar su entusiasmo genuino. Fue entonces cuando percibió un jalón en su pantalón. Miró hacia abajo y se topó con unos ojos que le parecieron curiosamente conocidos. Una niña de corta edad lo observaba con una gran sonrisa. Valentina exclamó, «¡Papá!», y corrió hacia él con la seguridad de haber hallado lo que tanto anhelaba. La totalidad del restaurante quedó inmóvil de repente. Los camareros se detuvieron, los clientes miraron hacia ellos, y el gerente García se quedó asombrado con la boca abierta. De forma instintiva, Alejandro sujetó a la pequeña, sintiéndose totalmente desconcertado. En ese momento, Camila llegó corriendo y sin aliento desde la cocina. Después de 6 años, sus ojos se cruzaron, él sosteniendo una copa de vino cerca de su boca, ella vistiendo el uniforme del restaurante y mostrando temor en su rostro. Con voz temblorosa, Camila llamó a Valentina para que se acercara en ese instante. Alejandro dirigió su mirada hacia la niña, después hacia Camila y de nuevo hacia la pequeña. De repente,
Algo en su cabeza empezó a encajar, como si fueran piezas de un rompecabezas desconocido. Finalmente, preguntó con una voz llena de sorpresa y desconcierto, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la razón por la que esta pequeña me ha llamado papá? Camila trató de contestar, pero no podía articular ninguna palabra. Después de tanto esfuerzo por mantenerse firme, en un instante todo se vino abajo. En el elegante restaurante, ella se veía atrapada entre el contraste entre el pasado y el presente, siendo solo una camarera más en ese lugar exclusivo. Alejandro, el líder de grandes imperios comerciales a través de su empresa, se vio de pronto sin poder alguno, sosteniendo en sus brazos a una niña que tenía el potencial de transformarlo todo. Avanzando velozmente entre las mesas, Camila hizo caso omiso de las miradas curiosas de los presentes. Con gesto tembloroso, agarró a Valentina por el brazo y la separó de Alejandro. Disculpe la interrupción, caballero, expresó de manera automática, como si estuviera atendiendo a cualquier cliente y no al individuo que había roto su corazón en el pasado. Al ponerse de pie, Alejandro dejó caer algo de vino de su copa en el mantel de color blanco. En las reuniones de negocios, solía mostrar un semblante sereno y analítico, pero en este momento su expresión denotaba total desconcierto. «Detente», demandó, agarrando suavemente el brazo de Camila. «¿Cuál es la situación en este lugar? ¿Cuál es la razón por la que la pequeña me ha llamado papá?» Los labios de Camila se comprimieron. «Ahora no es el instante adecuado ni el sitio indicado». «En absoluto», afirmó él, hablando en voz baja pero sin titubear. «Este es el instante preciso. Esa pequeña es mi propia hija». Justo cuando Camila estaba a punto de contestar, García se interpuso entre ellos con el ceño fruncido y la respiración agitada. «Camila, ¿podrías explicarme el significado de esto? ¿Has llevado a tu hija al restaurante? Eres plenamente consciente de que no está permitido». García observó con ansiedad a Alejandro. Expresó a Montenegro su arrepentimiento por lo sucedido. Alejandro hizo caso omiso al jefe, dirigiendo su mirada hacia Camila. García declaró, «Quedas suspendida sin salario. Toma tus pertenencias y retírate. Mañana discutiremos acerca de las oportunidades que te esperan en este establecimiento gastronómico». Camila experimentó cómo el piso cedía bajo ella. Su empleo era la única fuente de ingresos que disponía para cuidar de Valentina. A pesar de todo, la vergüenza superó el temor de quedarse sin trabajo. Agarró la mano de su hija y se encaminó velozmente hacia la cocina. La voz de Alejandro la detuvo. «¿Hacia dónde piensas ir? No es posible que te marches de esa manera». «Por supuesto que puedo», contestó ella sin mirar atrás. «Según tu opinión, es mi especialidad». Poco tiempo después, Camila intentaba contener las lágrimas mientras guardaba su bolso y la mochila de Valentina en los armarios del personal. Valentina observaba a su madre con una expresión de confusión. Le preguntó si estaba molesta con ella. Frente a su hija, Camila se puso de rodillas. «Claro que no, cariño. Es imposible que me enfade contigo. Sin embargo, no era apropiado que abandonaras la cocina». Valentina insistió con la seguridad característica de la infancia en haber visto a su padre. «Su apariencia es similar a la del hombre en la fotografía que guardas en tu cajón». Camila decidió cerrar sus párpados. Nunca imaginó que Valentina pudiera haber descubierto esa antigua imagen. Cuando salieron por la salida trasera del local de comida, Alejandro aguardaba por ellos, apoyado en su elegante coche negro. Había decidido prescindir de la corbata y su rostro mostraba signos de tensión. «Requiero respuestas, Camila», mencionó al acercarse. «¿Es ella mi hija? ¿Cómo es posible que jamás me hayas comunicado eso? ¿Estás listo para entablar una conversación ahora? ¿Después de tanto tiempo?» Mientras se dirigía hacia la parada del autobús, Camila soltó una risa llena de amargura. «Vete a tu mundo de privilegios y déjanos tranquilos. No puedes lanzarme esta sorpresa y pretender que me marche». Alejandro continuó detrás de él, claramente preocupado. Expresó su derecho a recibir esa información, ya que se trataba de su hija. «¿Qué hay de los derechos?» Camila se detuvo en seco y lo encaró. «¿Tú? ¿Qué conocimiento posees sobre derechos si te esfumaste sin justificación alguna?
¿En qué momento me abandonaste estando sola y en estado de gestación? Las palabras se quedaron suspendidas en la atmósfera de la noche. Valentina se agarró fuertemente a la pierna de su mamá, temerosa ante los gritos que escuchaba. Alejandro, al percatarse de la presencia de la niña, respondió en voz baja que nunca se enteró de tu embarazo. Camila, a su vez, le reprochó que nunca se lo había comunicado, añadiendo que lo había estado buscando durante semanas. Te he llamado y te he enviado mensajes. Simplemente desapareciste. El bus se aproximaba al lugar de detención. Camila alzó a Valentina entre sus brazos. Valentina es su hija biológica, pero no depende de ti. Durante 6 años, hemos estado bien sin tu presencia. Al subir al autobús, Camila se abstuvo de voltear hacia atrás, a pesar de percibir la mirada fija de Alejandro sobre ella. Mientras el automóvil se iba, por fin las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Una vez Valentina estuvo en la cama, Camila se dejó caer exhausta en el viejo sofá de su diminuto salón. Los recuerdos la invadieron de repente. Durante el verano, tuvo la oportunidad de encontrarse con Alejandro, el hijo del influyente empresario Ricardo Montenegro, mientras desempeñaba labores como camarera en un café cercano a la universidad. A pesar de sus diferentes universos, habían caído profundamente enamorados. Evocó la ocasión en que descubrió que estaba esperando un bebé y fue en su búsqueda para compartirle la noticia. Sin embargo, Alejandro dejó de responder a sus llamadas. Se había ido de manera inesperada, al parecer para realizar estudios en Europa, según le comunicaron. Sin ningún tipo de comunicación ni justificación. En su exclusivo ático de lujo, Alejandro observaba detenidamente la ciudad a través de la ventana. Experimentaba la sensación de estar inmerso en una falsedad. Poseía una hija de la que no tenía conocimiento. Había algo en esa historia que no encajaba. Cogió su celular y llamó a su ayudante. Requiero que realices una investigación para mañana. Es algo privado y apremiante. El coche negro de Alejandro se desplazaba con calma por las angostas calles del vecindario de Camila. El detective privado había cumplido con eficacia su labor. En un plazo de menos de un día, obtuve la ubicación precisa, los horarios laborales de Camila y los horarios de clases de Valentina. Tras 3 días de observación discreta, Alejandro identificó el instante oportuno. Aparcó su vehículo delante del colegio primario en el preciso momento en que la campana de finalización de clases comenzaba a sonar. Poco tiempo después, logró reconocer a Camila en medio de la gran cantidad de padres que aguardaban. Vestía unos vaqueros gastados y una camisa simple, en contraste con el atuendo de camarera que había llevado la última vez que la vi. Al dirigirse juntas hacia la parada de autobús, Camila agarró la mano de Valentina y en ese momento, Alejandro salió del vehículo y se les cruzó en el camino. Interpuso su cuerpo frente a ellos y les comunicó: es imprescindible que tengamos una conversación. Camila se puso rígida. Aquí no es el sitio adecuado para discutir, no hay tema de conversación. Él contestó en tono bajo que no habría ninguna escena. Mi deseo es comprender lo que sucedió. Valentina observaba a Alejandro con interés. ¿Es ese caballero el dueño de este establecimiento gastronómico? Es una persona que mamá conoce. Alejandro se inclinó ligeramente. Saludos, Valentina. Mi nombre es Alejandro. La pequeña esbozó una sonrisa tímida, revelando un hoyuelo idéntico al suyo. La semejanza le generó una sensación de opresión en la garganta. Él propuso que había un parque cercano mientras dirigía su mirada hacia Camila. Valentina podría entretenerse mientras charlamos. Solicito a Camila que me conceda 30 minutos. Tras un instante de incertidumbre, Camila dio su aprobación con la cabeza. En el parque, Valentina se mecía en los columpios mientras ambos la observaban cuidadosamente. Alejandro no dudó en abordar el tema. Expresó que jamás tuvo conocimiento de tu embarazo. De haber tenido conocimiento, nunca te habría abandonado. ¿Acaso pretendes que confíe en ti? Camila no apartaba la vista de su hija. Durante semanas estuve buscándote. Me comuniqué con tu amigo Carlos a través del portero. Hasta visité la empresa de tu papá. ¿Has ido a visitar a mi papá? La expresión de asombro en la voz de Alejandro era auténtica.
Me sentía completamente angustiada. Contaba con 21 años de edad. En el momento en que me di cuenta de que estaba esperando un hijo, el padre de mi bebé ya no estaba presente. Camila dirigió finalmente su mirada hacia él. Fui recibido por tu padre en su lugar de trabajo. Me comunicó que habías optado por finalizar nuestra relación y que te habías marchado a Londres para continuar con tus estudios. Expresó que no deseaba ser interrumpido. El rostro de Alejandro perdió color. No es verdad. Nunca tuve la intención de finalizar nuestra relación contigo. ¿Y qué ocurrió después? ¿Desapareciste repentinamente como si fuera un truco de magia? De manera inesperada, mi padre me mandó a la ciudad de Londres. Expresó que se trataba de una ocasión excepcional y que debía tomar el primer avión disponible. Alejandro acarició su melena con delicadeza. Intenté comunicarme contigo, pero tuve dificultades al encontrar tu nuevo número de teléfono. Al volver después de 3 meses, ya no estabas empleado en el café. Nadie tenía conocimiento de tu existencia. Con la voz quebrada, Camila contestó que había cambiado su número debido a una llamada que recibió de tu parte. Habías mencionado que nuestra relación había sido entretenida, pero que necesitabas concentrarte en tus próximos pasos. Alejandro protestó, asegurando que nunca había enviado dicho mensaje. Jamás lo llevaría a cabo. Entre ellos se generó un incómodo silencio. En la distancia, Valentina se divertía mucho riéndose mientras se balanceaba cada vez más alto. Alejandro susurró al fin que sospechaba la implicación de su padre en el asunto. Desde el principio, estuvo en contra de que estuviéramos juntos. Expresaba que no eras la persona adecuada para mí. Claro que sí. La camarera humilde no satisfacía las expectativas del heredero montenegro. El sufrimiento de Camila no estaba precisamente disfrazado por su tono sarcástico. Alejandro aseguró con firmeza que investigaría lo sucedido. Si mi padre se involucra, sufrirá las consecuencias. Camila suspiró, expresando que ya no le daba importancia. 6 años han transcurrido. Valentina es lo único que realmente importa. Es fundamental conocer la verdad precisamente por esa razón. Alejandro miraba a la niña que en ese momento estaba edificando un castillo de arena. Esta es mi hija, Camila. Deseo formar parte de tu día a día. Después de 6 años sin estar presente, no es adecuado que llegue de repente y actúe como si fuera su padre. Yo no decidí estar ausente, contestó, pero planeo remediarlo. Camila se puso de pie, dando a entender que la charla había llegado a su fin. Valentina, ya es momento de partir. Dirigiéndose hacia ellos, la pequeña llegó con las rodillas cubiertas de arena y una amplia sonrisa en el rostro. ¿Sería posible que Alejandro nos acompañe a casa? No, cariño, él tiene compromisos pendientes. Alejandro aseguró a Valentina que la vería de nuevo pronto, mientras compartía una mirada llena de significado con Camila. En caso de que tu madre esté de acuerdo. Mientras observaba cómo se iban, Alejandro sacó su celular y llamó a un contacto. Requiero encontrarme con mi papá. En este momento. En la majestuosa residencia Montenegro, Ricardo se encontraba leyendo apaciblemente cuando su hijo entró de repente en la biblioteca. Papá, ¿qué acciones llevaste a cabo? La furia reprimida resonaba en la voz de Alejandro. Hace 6 años, ¿cuál fue el mensaje que compartiste con Camila? La ira de su hijo sorprendió a Ricardo cuando alzó la vista. ¿Sobre qué tema estás conversando? La madre de mi hija es Camila Herrera, con quien tenía una relación antes de mudarme a Londres. Ricardo dejó caer el libro de sus manos. Después de mucho tiempo, el temor se reflejó en la mirada de su padre ante los ojos de Alejandro. El hombre de edad avanzada indicó a su hijo que tomara asiento, hablando con amabilidad. Debes comprender ciertos aspectos. En ese instante, Alejandro confirmó que sus presentimientos eran acertados. Las circunstancias habían moldeado su existencia de maneras que apenas empezaba a comprender. En el estudio de la casa de los Montenegro, las sombras se alargaban gracias a la luz del atardecer. Mientras sus manos temblaban ligeramente, Ricardo se sirvió un whisky, mientras Alejandro, de pie, rechazaba la petición de su padre de sentarse.
Alejandro insistió en que le dieran una explicación, mostrando tensión en la mandíbula. Después de tomar un trago, Ricardo comenzó a expresarse. Fue en tu beneficio que lo realicé. Tu juventud era notable, con un prometedor porvenir por delante. No podía permitir que echaras a perder todo por una aventura amorosa sin importancia. ¿Una aventura amorosa fugaz? Alejandro dio un golpe al escritorio. Su corazón pertenecía por completo a ella. ¿Acaso estás bajo el hechizo del amor? Una risa burlona escapó de los labios de Ricardo. A los 23 años, nadie conoce el significado del amor auténtico. Cuando eras pequeño. Alejandro, manteniendo el control de su voz, contestó que era un niño que pronto sería padre. ¿Cuál fue el mensaje preciso que transmitiste a Camila? Ricardo apartó la vista hacia la ventana. Informé a esa persona que habías optado por finalizar la relación, expresando tu deseo de libertad mientras te encontrabas estudiando en Londres. ¿Qué hay del mensaje que ella habría recibido, según se dice, de mi parte? Contraté a una persona para que lo mandara desde un número parecido al tuyo. Alejandro apretó los párpados tratando de dominar la furia que aumentaba dentro de él. ¿Eres consciente de tus acciones? Has arrebatado 6 años de mi vida junto a mi hija. Papá, han pasado 6 años. Ricardo se justificó diciendo que no tenía conocimiento de que ella estaba esperando un bebé cuando conversaron. Estás mintiendo. La voz de Alejandro era gélida, similar al hielo. Según Camila, ella ya te había informado de eso cuando fue a recogerte. Ricardo soltó un suspiro, mostrando su rendición. Me confirmó con un por supuesto. Le propuse una suma de dinero para que se marchara y pudiera solucionar su situación. ¿Cuál es su inconveniente? Esa chica era de tu descendencia. Una nieta que no esperábamos. En la familia Montenegro, no permitimos que nuestra sangre se entremezcle con la de cualquiera, Alejandro. La joven llegaba de la nada, sin contactos ni formación académica adecuada. Lo único que quería era el dinero que nos pertenecía. Alejandro expresó su descontento ante la actitud de su padre al mencionar que Camila nunca tuvo interés en recibir dinero de ellos. Ha declinado la propuesta que le hiciste, ¿verdad? Durante todos estos años, se ha encargado de criar a su hija sin ayuda, desempeñando labores como camarera. Ricardo mostró su desdén con un gesto. Tal vez tenía la expectativa de que le propusieras un plan a largo plazo. Eres una persona despreciable. Nunca antes Alejandro se había dirigido de esa manera a su padre. ¿Eres consciente de lo que me has arrebatado? Además del cariño de Camila, también se encuentran los inicios de Valentina, sus primeros pasos, sus primeras expresiones, sus primeros días en la escuela. Absolutamente todo. Ricardo reiteró. Te he rescatado. Observa todo lo que has conseguido. La empresa se expandirá a 3 naciones y firmará acuerdos a nivel internacional. Si hubieras estado ocupado cambiando pañales, nada de eso se habría logrado. No tienes conocimiento de eso. Alejandro se encaminó hacia la salida. Nunca conoceremos la verdad. De repente, con preocupación en su voz, Ricardo preguntó, ¿hacia dónde te diriges? Intentaré recuperar parte de lo que me arrebataste. Alejandro hizo una pausa en la entrada. De ahora en adelante, nuestra interacción se limitará al ámbito laboral. En mi calidad de presidente de Montenegro Holdings, continuaré manteniéndote informado. Como tu hijo, no tengo más palabras que dirigirte. Camila vivió semanas llenas de acontecimientos. Alejandro solía presentarse con frecuencia en su día a día, buscando cualquier excusa para encontrarse con Valentina. Al principio, me encontré con un osito de peluche en una tienda y me recordó a ella. Después, boletos para un show dirigido a niños. Por fin, me han invitado a acompañar a Valentina a visitar el zoológico. Camila miraba con desconfianza y admiración cómo su hija se desenvolvía bajo la mirada de Alejandro. Valentina, que solía ser reservada con personas desconocidas, parecía percibir algo conocido en él. Tal vez la manera en que los dos fruncían el ceño al reír, o como inclinaban la cabeza ante algo que les llamaba la atención. Tras encontrarse con Alejandro, la niñera Lucía preguntó si había un gran parecido entre ellos.
Ambos se expresan de la misma manera con sus movimientos. El comentario perturbó a Camila. Aunque sentía rencor, no podía evitar reconocer que Valentina tenía derecho a encontrarse con su padre, aunque le invadiera el temor. Temeroso de que Alejandro se aburriera y volviera a desaparecer, dejando a Valentina con el corazón destrozado. Incluso peor sería si optara por emplear su influencia económica para separarse de su hija. Mientras Valentina se entretenía dibujando en la mesa de la cocina, Alejandro decidió entablar una conversación seria con Camila. En un susurro, expresó su deseo de realizar las tareas correctamente. Deseo realizar el reconocimiento legal de Valentina como mi hija. Camila experimentó una sensación de contracción en el estómago. ¿Con qué propósito? Durante 6 años, has estado sin el uso de tu apellido. No solo es cuestión del nombre de familia. Tiene el derecho de contar con un padre legal, y me corresponde garantizarle estabilidad financiera, educación y un porvenir seguro. Camila expresó con tristeza que ella había entregado todo eso. Estoy al tanto de tus acciones y te tengo en alta estima por eso. La sinceridad de Alejandro era evidente. Sin embargo, tengo la posibilidad de brindarle una mayor cantidad de opciones. Es injusto negarle oportunidades debido a tu enojo conmigo. Camila suspiró y aseguró que no se encontraba molesta contigo. Me encuentro llena de miedo. Me preocupa que llegues a formar parte de su vida y luego desaparezcas. O, incluso peor sería si trataras de alejarla de mí. Alejandro aseguró que nunca te alejaría de ella. Eres una mamá extraordinaria. Mi deseo es formar parte de tu día a día. Deseo recuperar el tiempo que he dejado atrás. Con cierta reticencia, Camila accedió a comenzar el proceso para establecer la paternidad. La propuesta de Alejandro fue algo inesperado para mí. Un mes más tarde, expresó su deseo de tener la custodia compartida mientras observaban a Valentina divirtiéndose en el parque. Deseo que dedique tiempo en mi hogar y cuente con un espacio propio en él. Camila se quejó diciendo que era muy temprano. Todavía se está adaptando a tu presencia en su día a día. No hay nada más efectivo para consolidar nuestra relación que vivir juntos. ¿Y quién se encargará de su cuidado mientras esté a tu lado? ¿Eres la encargada de la limpieza en casa? Siempre estás laborando. Con firmeza, Alejandro afirmó que disminuirá su jornada laboral. Mi principal enfoque será Valentina. Camila asintió en señal de desaprobación. No estás preparado para asumir la responsabilidad de ser padre a tiempo completo. Desconoces las implicaciones. Él reiteró su solicitud, así que demuéstrame. No rechaces la posibilidad de enseñarme. Sin embargo, Camila no cedió. Las disputas aumentaron en frecuencia y tensión, hasta que una semana más tarde, llegó una comunicación oficial. Ante un tribunal de familia, Alejandro Montenegro pidió compartir la custodia de Valentina. El conflicto bélico había dado inicio. En la sala del tribunal de familia, Camila experimentaba una sensación de insignificancia al percibir la atmósfera solemne que la rodeaba. Con su atuendo más elegante, aquel que reservaba para momentos importantes, miraba con ansiedad cómo los abogados clasificaban papeles. En el lado opuesto, Alejandro lucía impecable con su elegante traje oscuro y evitaba sostenerle la mirada directamente. Mariana, su compañera de tantos años, murmuró con confianza: las cosas se resolverán de manera favorable, después de haber contratado a un abogado en su nombre. Aunque no tenía la misma sofisticación que el despacho seleccionado por Alejandro, el abogado Ramírez poseía un profundo conocimiento en materia de leyes familiares. Antes de iniciar, el juez, un señor de edad avanzada con anteojos para leer, repasó los documentos. Nuestra tarea es atender la petición de custodia compartida presentada por el señor Alejandro Montenegro en relación a Valentina Herrera, su hija biológica recién reconocida. Se llevará a cabo la escucha de todas las partes involucradas. Fue el primer abogado en levantarse Alejandro. La claridad de su argumento era evidente. Durante varios años, Alejandro estuvo impedido de encontrarse con su hija, a causa de situaciones que no estaban bajo su control. En ese momento, brindaba estabilidad financiera, una educación de calidad y un ambiente seguro para Valentina.
Finalizó afirmando que su cliente tiene la capacidad de brindar oportunidades que la madre, con todo el respeto correspondiente, no puede proporcionar. La niña residirá en una residencia equipada con todas las comodidades, asistirá a una prestigiosa institución educativa privada y disfrutará de oportunidades culturales y educativas que le permitirán expandir sus conocimientos. Al llegar el momento del licenciado Ramírez, se enfocó en la calma emocional de Valentina durante su argumentación. Es innegable que el señor Montenegro brinda beneficios materiales. Sin embargo, la estabilidad emocional de un niño no se logra mediante juguetes costosos o habitaciones lujosas. Durante 6 años, la señora Herrera ha desempeñado el papel de madre y padre, estableciendo un ambiente cariñoso y protector para su hija. El magistrado prestaba mucha atención, haciendo apuntes de vez en cuando. Tras exponer los argumentos iniciales, pidió la comparecencia de ambos progenitores. El primero en llegar fue Alejandro. Expresó su anhelo de ser parte del día a día de Valentina, mencionando cómo su padre lo había engañado, impidiéndole ser padre como correspondía. La sinceridad de su testimonio era palpable, llegando a conmover. Reconoció que le falta mucho por aprender, pero está totalmente comprometido a hacer todo lo necesario por su hija. He disminuido mi jornada laboral. He preparado una habitación para el bebé y estoy recibiendo formación en paternidad comprometida. Al llegar el momento de Camila, al principio su voz mostró cierta inseguridad. Inició diciendo que no contó con la oportunidad de formarse previamente. Al enterarme de mi embarazo y la ausencia del padre de mi hijo, me vi en la necesidad de adquirir conocimientos sobre la marcha. Laboré hasta el 8º mes de gestación. A las 3 semanas de dar a luz, regresé al restaurante teniendo a Valentina en un Moisés casero en la cocina. Tomó una respiración profunda antes de proseguir. Tuve que llevarla a vacunar en autobús a pesar de tener fiebre, ya que no disponía de suficiente dinero para tomar un taxi. Antes de su ingreso al jardín de infantes, le impartí lecciones de lectura. Durante cada enfermedad, cada pesadilla y cada momento complicado, he estado a su lado cuidándola. No es por ser una heroína, sino por ser la madre y tener el deber. Fue la primera vez en el día que dirigió su mirada hacia Alejandro. Desea asumir la responsabilidad de ser padre a tiempo completo, sin haber realizado el cambio de un solo pañal. Desea tomar decisiones sobre su formación académica sin haber participado en ninguna reunión escolar. Desea su afecto sin haber demostrado ser digno de su confianza. Con delicadeza, el juez hizo una pausa. ¿Está en desacuerdo, señora Herrera, con que el padre mantenga comunicación con la niña? En absoluto, su señoría. Considero que Valentina debería tener la oportunidad de encontrarse con su padre. Mi mayor inquietud es que la saquen de su rutina diaria, de su colegio, de sus amistades, para insertarla en un entorno totalmente desconocido para ella. Mientras el recreo transcurría, Camila se mantuvo en un banco en el pasillo, exhausta emocionalmente. Sorprendentemente, Alejandro se aproximó y tomó asiento a su lado. En tono bajo expresó: no deseaba que termináramos en esta situación. ¿Cuál es el significado de lo que dices? Fuiste tú quien dio comienzo al procedimiento legal, ya que percibí que no me permitías otra opción. Siempre que sugería estar juntos más tiempo, tú hallabas una razón para no hacerlo con Valentina. Camila confesó sentir miedo. Sigo conservándolo. Temo que utilices tu influencia y tus recursos para separarla de mí. Un instante de silencio se apoderó de Alejandro. ¿Es esa tu verdadera percepción de mi persona? Antes de que pudiera contestar, los llamaron de vuelta a la sala a Camila. El magistrado estaba preparado para proseguir con el interrogatorio cruzado. Las preguntas del abogado de Alejandro fueron incisivas al tratar de evidenciar que Camila no podía garantizar el mismo estándar de vida que su cliente. Por otro lado, el licenciado Ramírez puso en duda la pericia de Alejandro como progenitor y su comprensión de las demandas cotidianas de Valentina. Una vez concluidas las argumentaciones, el magistrado comunicó que emitiría un fallo en los días venideros. Además, indicó que pediría un análisis psicológico de la niña para conocer su estado emocional actual antes de tomar una decisión. Después de salir de la corte, Alejandro logró alcanzar a Camila una vez más.
Las palabras que compartiste sobre la crianza de Valentina sin ayuda me hicieron reflexionar sobre varios aspectos. La expresión de Alejandro denotaba un profundo sentimiento. En su mirada se podía ver una combinación de asombro y remordimiento. Siguió diciendo que nunca tuvo la intención de lastimarte. Mi deseo es formar parte de la existencia de mi hija. La mirada de él provocó en Camila el recuerdo del chico del que se había enamorado en el pasado, antes de que la riqueza y la influencia cambiaran su personalidad. Ella propuso, al final, que podríamos hallar una respuesta. Una en la que Valentina sea la prioridad, sin mencionar jueces ni abogados. Después de varios meses, finalmente divisó un destello de esperanza en la mirada de Alejandro. Él aseguró que tendrían una conversación al día siguiente. En esta ocasión, nos dedicaremos a escucharnos de verdad. El café donde habían planeado reunirse se ubicaba a medio camino entre el modesto vecindario de Camila y la zona de lujo donde residía Alejandro. Mientras aguardaba, removiendo con nerviosismo su taza de café americano, ella reflexionaba sobre aquel espacio neutral. Alejandro arribó a tiempo, luciendo un atuendo más relajado de lo acostumbrado, con pantalones vaqueros y una camisa de tono azul. Tomó asiento frente a ella una vez que solicitó un café expreso. Él inició agradeciendo tu presencia. He reflexionado bastante sobre tus palabras durante la audiencia. ¿En relación a cuál área en concreto? Principalmente. En relación a la crianza en solitario de Valentina, tus temores y lo desigual que sería separarla de su entorno. Después de un momento, Alejandro se detuvo. Esta mañana cancelé la solicitud de custodia. Con sorpresa en su rostro, Camila dirigió la mirada hacia él. ¿Y la requisiste? ¿Cuál es la razón? Estoy de acuerdo contigo. Me resulta complicado asumir el rol de padre a tiempo completo mientras todavía estoy descubriendo su verdadero significado. Girando la taza entre sus manos, Alejandro reflexionaba. Me gustaría sugerir una alternativa. Las visitas periódicas pueden ser supervisadas por ti en un principio, y más adelante podrían tener lugar durante algún fin de semana, manteniendo un compás que no modifique su día a día. Camila observó detenidamente su rostro en busca de señales de deshonestidad. Lo único que halló fue honestidad. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a modificar tu punto de vista? Observar tu expresión al mencionar la crianza de Valentina. Comprendí que la cuestión no radica en la prioridad de derechos o recursos, sino en la capacidad de brindar afecto y seguridad. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. Sin lugar a dudas, esa persona eres tú. En los meses que siguieron, una nueva rutina se hizo presente en su día a día. 3 veces a la semana, Alejandro solía ir a ver a Valentina. Al principio, las reuniones eran cortas y un tanto incómodas. Los juguetes costosos que él solía llevar consigo eran vistos con desaprobación por Camila, quien los consideraba demasiado ostentosos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo adquirió conocimiento. En vez de traer consigo una nueva muñeca para su colección, esa tarde sorprendió con un rompecabezas y materiales para crear manualidades. Desde la cocina, Camila presenció cómo el padre y la hija se acomodaban en el suelo, dedicados a construir juntos un castillo de cartón. La carcajada de Valentina resonaba por todo el reducido piso. «Papá». La niña tomaba las riendas del proyecto con firmeza, corrigiendo, «Así no es como se hace». Esa seguridad que mostraba la había heredado de sus padres. Valentina se refirió a él como papá por primera vez de forma espontánea, sin estímulo externo. Alejandro dirigió su mirada hacia Camila, con los ojos llenos de entusiasmo. Asintió ligeramente, demostrando comprender la relevancia de la situación. Las visitas se prolongaron. En poco tiempo, Alejandro empezó a sacar a Valentina a dar paseos por unas cuantas horas. Disfrutar en el parque, ir al cine y deleitarse con un helado. Siempre la retornaba a tiempo, cumpliendo fielmente con las normas establecidas por Camila. Un domingo, mientras aguardaba a que Valentina acabara de prepararse para su salida habitual, Alejandro se aproximó a Camila en la cocina. Con un simple gesto, expresó su gratitud. ¿Cuál es la razón? Gracias por incluirme en tu vida y por brindarme esta nueva oportunidad. Camila encogió los hombros, intentando quitarle importancia,
aunque sintió una inquietud en su interior. Mi motivación es ella, no tú. Entiendo la situación. Esa cualidad te vuelve aún más digno de admiración. La primera vez que Valentina se quedó en la casa de Alejandro, Camila se sintió muy estresada. Se comunicó en 3 ocasiones para verificar que todo estuviera en orden. En cada ocasión, Alejandro contestaba con calma, llegando al punto de realizar videollamadas para mostrarle lo contenta que estaba Valentina mientras jugaba en su recién decorada habitación con los tonos que más le gustaban. Camila se mostró sorprendida por los detalles al preguntar cómo descubriste su preferencia por el color amarillo. Interrogo a Camila sobre diversos temas. Escucho lo que me dices. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. Me encuentro en el proceso de aprender a desempeñar el rol de padre. Durante ese lapso, algo empezó a transformarse en su relación. La tensión inicial evolucionó poco a poco hacia un mutuo aprecio, para luego convertirse en algo más complejo de describir. Alejandro regresó a casa con Valentina luego de haberla acompañado al zoológico. Después de la larga caminata, la niña se durmió en cuanto se recostó en su cama. Camila se sorprendió al ofrecer quedarse a cenar. Sin lujos, solo pasta hecha en casa. Por supuesto que sí, contestó, me encantaría probar tu deliciosa pasta con champiñones, la misma que Valentina elogia tanto. Esa noche, durante la cena en la diminuta mesa de la cocina, charlaron de una manera que no recordaban haber hecho en mucho tiempo. Sin la presencia de abogados, sin señalamientos, sin que la carga de experiencias pasadas empañe cada expresión. Alejandro preguntó si recordaba el restaurante italiano al que fueron en su tercera cita. Por supuesto que lo tengo presente. El camarero derramó vino de color rojo sobre tu camisa blanca, y al intentar eliminar la mancha con agua mineral, la situación se complicó aún más. Rieron juntos, por un momento, todo pareció detenerse en el tiempo. Una sensación cálida y familiar invadió a Camila, quien pensaba que ya había dejado atrás ese sentimiento. En el parque, algunas semanas más tarde, presenciaban a Valentina divirtiéndose con otros pequeños. Los tonos naranjas y rosados llenaban el cielo al caer la tarde. Alejandro expresó su asombro por lo veloz que está creciendo. Semana tras semana, percibo cambios en ella. En ocasiones, desearía poder hacer que el tiempo se detuviera. De reojo, Alejandro echó un vistazo a la mujer. Camila, eres una madre excepcional. A pesar de todo, la educaste de manera impecable. Ella reconoció que no había sido sencillo. Cada esfuerzo merece la pena. Con un tono melancólico, expresó, desearía haber estado presente en ese momento. Observar cómo camina por primera vez, escuchar las primeras expresiones que pronuncia. Un breve instante de silencio se apoderó de Camila. Después, de manera sorpresiva, sacó su celular y comenzó a buscar algo. Al final, mencionó que poseía ciertos vídeos. En caso de que desees contemplarlos en el futuro. Alejandro le dirigió una mirada llena de agradecimiento. Sin dudarlo, agarró su mano por un instante. Ambos se vieron sorprendidos por el contacto sencillo y afectuoso. Camila no la recogió de inmediato. Mientras se acercaba corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrosadas por la emoción del juego, intercambiaron una mirada. La expresión en sus ojos insinuaba la posibilidad de que en su destino hubiera algo más que simplemente ser los progenitores de la misma pequeña. La ciudad estaba envuelta por la oscuridad de la noche. Alejandro manejaba despacio, disfrutando los últimos momentos con Valentina y Camila tras un día en el parque de atracciones. La pequeña se encontraba adormilada en el asiento de atrás, exhausta tras un día repleto de emociones, aferrando con cariño al enorme peluche que su papá había conseguido para ella en una feria. Camila observaba por la ventana y mencionó que nunca antes había visto a su amiga tan contenta en la montaña rusa. Los rasgos suaves de su rostro resaltaban con el reflejo de las luces urbanas. Alejandro expresó su sorpresa al notar la ausencia de temor. Camila comentó que la valentía de la persona es notable considerando su juventud, al igual que su padre. De repente, se mostró asombrada por lo que acababa de decir. Valentina reconoció por primera vez una virtud positiva en Alejandro. Una sonrisa se dibujó en su rostro,
Prefirió guardar silencio por miedo a interrumpir la delicada conexión que habían establecido. Al llegar al lugar donde residían Camila y Valentina, Alejandro detuvo el vehículo. Ofreciéndose, salió del vehículo para cargar a la pequeña que dormía. La apariencia del departamento de Camila había cambiado. En la mesa principal se encontraban flores recién cortadas y varios muebles recién adquiridos que no parecían familiares a Alejandro. También se percató de la presencia de un televisor de mayor tamaño en la sala. Mientras acomodaban a Valentina en la cama, expresó: «¿Has modificado algo?». Un leve rubor tiñó las mejillas de Camila. «Fui promovida a supervisora por el director del restaurante. En este momento, mi salario ha aumentado ligeramente y cuento con horarios más fijos». Con honestidad, Alejandro expresó: «Te has ganado eso. En todos los sitios, destacabas por ser la persona más dedicada y esforzada». Camila envolvió a Valentina con una manta y juntos abandonaron la habitación sin hacer ruido. En ese espacio, surgió un instante incómodo entre ambos. A pesar de la hora avanzada, ninguno de ellos mostraba intenciones de dar por finalizada la reunión. Camila propuso si querías tomar un café antes de marcharte. «Sería genial». Mientras se ocupaba de hacer el café, Alejandro contempló el reducido piso con una perspectiva renovada. No observaba lo que aún no estaba completo, como solía hacer en el pasado, sino los pequeños elementos que lo convertían en un lugar acogedor. Imágenes de Valentina en distintas etapas de su vida, ilustraciones para niños sujetas con imanes en la nevera, colección de cuentos apilados al lado del sofá. Al regresar con 2 tazas, le comentó a Camila que su casa era preciosa. Ella se sentó en el sofá y comentó que, aunque es de tamaño reducido, ha sido útil para ellos. Valentina está llegando al punto en el que requiere un área mayor. Con precaución, Alejandro afirmó que su propuesta aún está vigente. «Estoy dispuesto a asistirte en la búsqueda de un espacio más amplio. Comprendo y agradezco tu ayuda, pero me gustaría llevarlo a cabo siguiendo mi propio ritmo». Camila tomó un trago de su bebida caliente. «He aceptado tu colaboración con la escuela de Valentina. Y eso es todo lo que necesito en este momento». Alejandro asintió, entendiendo su deseo de libertad. Se había establecido que él se encargaría de los costos de la matrícula de Valentina en un colegio privado. Sin embargo, Camila insistió en sufragar los gastos cotidianos. Entre ellos se creó un silencio agradable mientras disfrutaban de su café. En el exterior, la lluvia empezó a descender con delicadeza. De repente, Alejandro mencionó que antes disfrutabas de los días de lluvia. Con sorpresa en su rostro, Camila dirigió la mirada hacia él. «¿Recuerdas aquello?» «Recuerdo varias cosas, como tu aversión al cilantro, tu preferencia por el helado de pistacho y tu afición a cantar en la ducha pensando que estás solo». Recordando los días en los que solían compartir esos pequeños gestos íntimos, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Durante la noche, emites ruidos al respirar si estás acostado boca arriba, y en ocasiones, pronuncias palabras mientras duermes». Cuando sus ojos se cruzaron, algo del ayer pareció revivir entre ellos. No la sensación de dolor o rencor, sino la calidez de lo que en algún momento compartieron juntos. Alejandro se inclinó suavemente en su dirección. «Para mí, Camila, estos meses han tenido una gran relevancia. No únicamente debido a Valentina». De repente, Camila apartó los ojos, mostrando signos de nerviosismo. «Creo que no es conveniente que», respondió Alejandro, cortésmente interrumpiendo. «Quiero que tengas presente lo mucho que aprecio el progreso de nuestra relación. Que esta nueva relación sea lo que sea». La tensión en los hombros de Camila parecía haberse reducido. «Entiendo que has enfrentado desafíos, pero valoro tu forma de manejar la situación, sobre todo teniendo en cuenta nuestros inicios en esta etapa». Fuera, la lluvia se intensificó, golpeando los cristales. Alejandro echó un vistazo a su reloj. Expresó su intención de marcharse antes de que las condiciones climáticas empeoraran, a pesar de que se notaba su reticencia a irse. Camila le brindó su compañía hasta la entrada. Justo cuando Alejandro iba a marcharse, se detuvo de repente y se giró en dirección a ella. «Tal vez en el futuro podríamos tener la oportunidad de disfrutar de una cena juntos, sin distracciones».
El corazón de Camila se estremeció. Siempre supe que este momento acabaría por llegar. Por varias semanas, había percibido las miradas furtivas, las excusas para alargar las reuniones, la manera en que sus manos se encontraban por casualidad. Alejandro, me resulta difícil saberlo, las circunstancias son complejas. Él reiteró su deseo de simplemente cenar. ¿Por qué Valentina? Camila arqueó una ceja. Por causa de Valentina. Él esbozó una sonrisa y expresó que, aunque no necesariamente por esa razón en particular, sería positivo poder conversar sin distracciones acerca de cómo avanzar. En ese instante, un estruendo resonó en el firmamento, provocando que los dos se asustaran. Desde la habitación de Valentina se escuchó un leve grito. Camila explicó que siente temor cuando hay tormentas, mientras se encaminaba hacia la habitación. Por instinto, Alejandro la siguió. Valentina se encontraba en su cama, con los ojos bien abiertos. Papi. Con voz adormilada, cuestionó si aún te encontrabas presente. Por supuesto, mi princesa. La intensidad de la lluvia aumentó y decidí quedarme un rato más. Camila presenció cómo Alejandro se acomodaba en el borde de la cama y cogía la mano de su hija. Narró una historia espontánea acerca de un valeroso caballero que no le tenía miedo a las tormentas. En poco tiempo, Valentina se calmó y volvió a conciliar el sueño. En el corredor, Camila contempló a Alejandro con renovado asombro. «Tienes habilidades especiales para tratar con ella». Con modestia, contestó que estaba tratando de adquirir conocimientos. A diario. Cuando decidieron despedirse en la entrada, la lluvia ya había parado. En esta ocasión, Alejandro se animó a darle un delicado beso en la mejilla a Camila. Antes de marcharse, le susurró que recordara aquella cena. Después de cerrar la puerta, Camila se recostó en ella, sintiendo como su corazón latía rápidamente. A pesar de las heridas y deslealtades del pasado, el momento actual presentaba algo novedoso, algo que no se esperaba. Tal vez, solo tal vez, existía la oportunidad de iniciar de nuevo. Transcurrieron las semanas con la calma propia del verano que se aproximaba. Cualquier persona que presenciara la conexión entre Camila y Alejandro notaría claramente que algo había sido modificado. Las interacciones de Valentina al entregar y recoger se extendían debido a charlas que ya no tenían un propósito puramente funcional. En ese momento, se escuchaban risas y bromas entre ellos, revelando una complicidad especial surgida de compartir algo significativo. En el parque próximo al hogar de Camila, era habitual que los tres amigos disfrutaran juntos de los domingos por la tarde. Valentina se movía ágilmente entre los juegos, entablando amistades con la naturalidad propia de los pequeños, mientras sus padres la contemplaban desde un banco bajo la sombra de los árboles. Alejandro, sin apartar la mirada de su hija, mencionó: «¿Tienes idea de lo que me contó ayer? Tienes el deseo de ser astronauta y médica simultáneamente». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Camila. «Hace una semana, mi deseo era ser bombera y bailarina clásica. Posee la misma ambición que su madre». Los elogios breves se estaban haciendo habituales. Camila ya no los descartaba de inmediato, pero todavía se ruborizaba un poco al oírlos. El móvil de Alejandro comenzó a temblar. Examinó el documento con rapidez y frunció el entrecejo. Camila se interesó por el estado de la otra persona al preguntar: «¿Cómo estás?» El progenitor. Le ha propuesto cenar juntos esta noche para conversar sobre temas laborales. Alejandro optó por no contestar el mensaje y guardó su teléfono. ¿Sería posible aguardar un momento? Camila observó con interés. ¿Qué tal va todo con él? Gelato. Amables en el ámbito laboral, reservados en lo personal. Un suspiro escapó de Alejandro. Me resulta difícil perdonarlo por sus acciones. Con delicadeza, Camila mencionó que el paso del tiempo resulta beneficioso. En ocasiones. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos comprendieron que la conversación ya no se limitaba a Ricardo Montenegro. Valentina volvió rápidamente hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo físico. «Podemos ir a comprar helado, mamá y papá». «Sin duda, mi querida princesa», dijo Alejandro mientras se ponía de pie y tomaba su delicada mano. En la tienda de helados,
Valentina estaba en medio de una difícil decisión entre el sabor a chocolate y el de vainilla, mientras Alejandro se acercaba discretamente a Camila. Ricardo consultó si sería posible encontrarse con Valentina. Camila mostró claramente signos de tensión. ¿Cuál fue tu respuesta? No me corresponde tomar esa decisión. Es necesario que tengamos una conversación antes. Con intensidad, Alejandro la observó fijamente. Si en algún momento se cruza con ella, será siguiendo nuestras reglas. Al final de la noche, cuando acompañó a Camila y Valentina a su hogar, Alejandro mostró cierta indecisión antes de decir adiós. Mientras se encontraban en la entrada del apartamento, Camila percibió su indecisión. Ella inquirió sobre lo que sucedía. Alejandro tomó una bocanada de aire. Quizás podríamos compartir una cena en algún momento. Con cariño, Valentina. Camila se esforzó por no sonreír. ¿Acaso por Valentina? Alejandro interrumpió su discurso al notar la sonrisa cómplice de Camila, justo cuando iba a mencionar su formación académica y sus pasatiempos. De acuerdo, no se trata únicamente de ella. Estoy al tanto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Camila reflexionó brevemente. Por varios meses, se esforzó en establecer una separación emocional entre ambos, dedicándose exclusivamente al cuidado de Valentina. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. El resentimiento que experimentó en el pasado había evolucionado hacia algo distinto, algo que aún no deseaba identificar. Al final, contestó, voy a reflexionar sobre ello. Alejandro se sintió satisfecho con la respuesta y se despidió con una sonrisa llena de esperanza. Los días posteriores transcurrieron sin contratiempos, salvo por las conversaciones que ahora tenían con regularidad. Hablar no solo acerca de Valentina, sino también de sus jornadas, los momentos que compartían juntos, los detalles que llamaban su atención y deseaban compartir mutuamente. Durante la tarde, mientras Valentina participaba en su lección de natación, Alejandro se ubicó al lado de Camila en las bancas de la piscina. De manera informal, mencionó que su hermana Lucía vuelve de España en los próximos días. Quiso saber si sería posible encontrarse con su familiar, la hija de su hermano. Camila expresó que siempre le agradó tu hermana. Pienso que Valentina estaría encantada de conocerla. El domingo tiene planeado un encuentro familiar de poca magnitud. Solo una reunión informal para hacer una parrillada en su hogar. Después de un momento, Alejandro se detuvo. Mi papá no podrá asistir. Camila mostró su agradecimiento de manera callada por ese gesto tan amable. ¿Sería posible que fuéramos si a Valentina le apetece? La reunión fue muy agradable, superando las expectativas. Lucía, tan afectuosa como la recordaba Camila, se encariñó de Valentina desde el primer momento. Los primos se divirtieron en el patio, y por vez inicial, Camila notó cómo su hija disfrutaba de la compañía de la familia ampliada. Al caer la tarde, de vuelta a casa, Valentina se quedaba dormida en el asiento de atrás del coche. Alejandro agradeció la presencia en el día de hoy. Fue de gran importancia tanto para mi familia como para mí. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Camila. El día estuvo muy agradable. Cuando las primeras estrellas asomaban en el cielo, arribaron al edificio de Camila. Alejandro llevó a Valentina hasta la cama y luego se reunieron en la sala, en ese instante incómodo de las despedidas que se tornaban cada vez más complicadas. De repente, Camila propuso, ¿te apetece cenar aquí? Solo deseo pasta, sin complicaciones. Con una amplia sonrisa en su rostro, contestó, sería un placer. Después de algunas semanas, la rutina había experimentado cambios significativos. Al menos 2 veces por semana, Alejandro compartía la cena con ellas. Antes de que Valentina se durmiera, solía leerle historias. Después, él y Camila charlaban en la sala, a veces hasta altas horas de la noche. Al despedirse en la entrada, Alejandro la observó fijamente aquella noche. ¿Sigues disfrutando de la gastronomía italiana, Camila? Detuvo su paso, captando completamente la intención detrás de esa pregunta. Hacía 6 años que había tenido su primer beso, y este había ocurrido en un establecimiento de comida italiana. Respondió con una leve sonrisa,
indicando que todo depende de quien esté preparando la comida. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. Sé de un sitio. El cocinero es realmente competente. Para el viernes, Lucía mencionó que tiene la posibilidad de permanecer con Valentina. ¿Qué te parece el viernes? Ambos se observaron por un instante adicional, siendo plenamente conscientes de que estaban a punto de comenzar una nueva etapa. No se trató solo de seguir lo que tenían, sino de algo nuevo, basado en bases más firmes. El cariño por su hija, la admiración obtenida tras superar obstáculos, y tal vez, un toque de aquella vieja magia que nunca desapareció del todo. A pesar de haber estado distanciados en el pasado, el porvenir les brindaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Solo el transcurso del tiempo revelaría la verdad. ¿Qué opinan de este relato romántico sobre el perdón y las segundas oportunidades? Si el viaje de Camila y Alejandro les llegó al corazón, recuerden darle me gusta y compartir este vídeo con aquellos que puedan sentir la misma emoción al disfrutar de esta conmovedora historia. Cada opinión nos impulsa a continuar produciendo material que conecte con sus sentimientos. En relación a las conexiones, nos gustaría conocer la procedencia de nuestros espectadores. ¿En qué lugar del mundo están gozando de la narración de Valentina y sus progenitores? Si disfrutaron de nuestro material, los invito a suscribirse al canal para acceder a más relatos que profundizan en las complejidades del amor, la familia y las segundas oportunidades que a veces nos brinda la vida de manera inesperada.